Vamos a continuar con el tema de los sellos, ¿no? Estamos hace ya 2 años con el tema de los 7 sellos. Vamos en el sexto y vamos ya para el final del sexto. Bendito sea el Señor Jesucristo que nos ha permitido estudiar todas estas cosas. Ya como que estamos acabando. Hablaba ayer con el Cira que ya acabamos como esa fase de historia, ¿no? Porque ya lo que sigue nos toca a nosotros, ya el presente. Ya vimos el mensaje del primer ángel, ya vimos el mensaje del segundo ángel, cómo se cumplió parcialmente allí en esa época de Guillermo Miller, de la hermana White. Y ahora nos toca el tercer ángel. Y el mensaje del tercer ángel es un mensaje que ya nos toca a nosotros. ¿Ok? Entonces vamos a leer primero, entonces aquí 2 parrafitos del conflicto de los siglos para introducir el tema del tercer ángel. ¿Listo? Esto, 510 puntos. La historia del antiguo Israel es un ejemplo patente de lo que experimentaron los adventistas. Dios dirigió a su pueblo en el movimiento adventista, así como sacó a los israelitas de Egipto. En el gran chasco, su fe fue probada como lo fue la de los hebreos cerca del Mar Rojo. Si hubiesen seguido confiando en la mano que los había guiado y que había estado con ellos hasta entonces, habrían visto la salvación de Dios. Si todos los que habían trabajado unidos en la obra de 1844 hubiesen recibido el mensaje del tercer ángel y lo hubiesen proclamado en el poder del Espíritu Santo, el Señor habría actuado poderosamente por los esfuerzos de ellos. Raudales de luz habrían sido derramados sobre el mundo. Años haría que los habitantes de la tierra habrían sido avisados. La hora final se habría consumado y Cristo habría venido para redimir a su pueblo. Esto es el qué hubiera pasado si todos los que estuvieron en la obra del primer ángel, segundo ángel, hubieran pasado a esa fase de la obra del tercer ángel. ¿Qué hubiese pasado si todos hubiesen trabajado unidos así con la misma, a pesar del chasco y todo, hubieran puesto a orar? No solo las 50 personitas que quedaron por ahí, sino todos los mismos, ¿sí? Desde Guillermo Miller hasta el último hermanito que llegó a lo último, todos hubieran seguido orando, ¿qué tal si hubiesen pasado a la fase que el Señor los quería llevar? La fase del mensaje, el tercer ángel, del santuario, del sábado. ¿Qué hubiese pasado? Aquí está. Cristo habría venido para redimir a su pueblo. Ese era el plan del Señor. Mira, ahí está claro. Ese era el plan original, la intención de Dios, la voluntad de Dios. Era llevarlo. O sea que Cristo sí iba a venir cerquita después de 1844. Eso no era ningún problema para el Señor. Entonces aquí se establece un paralelo de lo que ocurrió con el movimiento adventista y lo que ocurrió con el antiguo Israel. ¿Notan? Esa salida de Egipto, ¿sí? Es cuando llegan al Mar Rojo, que enfrentan, digamos, su primera prueba, es comparable al chasco que vivieron el movimiento adventista. Esa es una prueba, ese fue su Mar Rojo. ¿Ok? Ese fue su Mar Rojo. ¿Era la intención del Señor que ellos pasaran 40 años en el desierto, el antiguo Israel? Ahorita lo vamos a ver. ¿Era la intención de Dios que se demorara tanto su segunda venida? No. ¿Cuándo escribió esto la hermana White? O por lo menos se publicó en 1888 porque fue el año en que se publicó el conflicto de los siglos. Y curioso, ¿no? El Señor cómo deja preciso en esa fecha sale el conflicto de los siglos. Y ella escribe esto. O sea que el Señor antes de 1888 su intención era venir a esta tierra. No era necesario llegar a lo que hoy estamos. ¿Ok? Perdón, este pedazo pertenece a qué capítulo, hágame el favor. Una obra de reforma. Es el capítulo Gracias. 27. Una obra de reforma. Página 510 en esta edición por lo menos que yo tengo, que es la de 1950. Perdón, la de 1954, sí. Que es como que la mayoría tiene esta edición. Listo, entonces es para que usted note
que el Señor Jesús sí quería venir mucho antes. De hace rato, dice acá. Dice la hermana White, todo lo que hubiera sucedido si el ser humano se hubiera aferrado a Jesucristo y no hubiera dejado la obra solo por su orgullo de que me hirieron, ay, me desengañaron, me ilusionaron, ay, el Señor iba a venir, el yo fue herido, como hablamos esta mañana. Todos esos yos fueron heridos, solo quedaron 50 personas que con humildad dijeron, Señor, ¿qué pasó? Sí, con lágrimas, con chato, como dice aquí en Brasil, cuando uno le da así ese chasco, acá dicen chato, queda uno, sí, mal, triste, abatido. Entonces, con todo y eso, pues fueron a orar, Señor, ¿qué pasó? Esa era la actitud, hermanos. Esa era la actitud, Señor. Hay algo que no entendemos acá. Y en el segundo día del chasco, un hermano, Hiram Edson, recibe una visión con las palabras claves, santuario celestial, la palabra clave, y de ahí empieza otra fase. Entonces el Señor no abandonó a ese grupito, o sea, va a retomar. El Señor, Él sabe el fin desde el principio, Él sabía que eso iba a pasar, Él sabía que iban a quedar un puñado de personas, pero con esas iba a trabajar, listo, no hay problema. Y con ellos comienza otra vez como el caminar, así como los israelitas en su primera prueba pues también fallaron, ellos se asustaron, hasta el mismo Moisés dijo, ¿y qué hacemos, Señor? El Señor le dijo, pues levante su vara, avanzada, sí, o sea, todos ahí fueron confrontados duramente. ¿M? Y, y bueno, aún así pues pasaron el Mar Rojo, pasan el Mar Rojo y empiezan a murmurar, o sea, sí, es la misma experiencia de que vive el pueblo de Israel. Hay un paralelo ahí muy, muy tremendo. 511.1. Yo, hermano, no era voluntad de Dios que Israel peregrinase durante 40 años en el desierto. Lo que él quería era conducirlo a la tierra de Canaán y establecerlo allí como pueblo santo y feliz. Pero no pudieron entrar a causa de incredulidad. Hebreos 3:19. Perecieron en el desierto a causa de su apostasía, y otros fueron suscitados para entrar en la tierra prometida. Asimismo, no era la voluntad de Dios que la venida de Cristo se dilatara tanto y que su pueblo permaneciese por tantos años en este mundo de pecado e infortunio. Pero la incredulidad los separó de Dios. Como se negara a hacer la obra que le había señalado, otros fueron los llamados para proclamar el mensaje. Por misericordia para con el mundo, Jesús difiere su venida para que los pecadores tengan oportunidad de oír el aviso y de encontrar amparo en él antes que se desate la ira de Dios. Está claro, ¿no? No era voluntad de Dios. Muchas cosas que suceden en nuestra vida no son voluntad de Dios. Es que nosotros elegimos otra cosa. Entonces, pues Dios adapta sus planes para con nosotros, a pesar de nuestra incredulidad, imagínense. ¿Cuál es el pecado? Uno de los pecados más duros. Mire, la incredulidad. Es lo mismo que sucedió en el Gran Chasco, lo mismo que sucedió en el Antiguo Israel y lo mismo que nos sucede a nosotros. ¿Ok? Y así fue. Entonces, por misericordia Jesús pues difiere su venida, porque si no nadie se salvaría, uno o dos se llevaría y ya, eso no es la idea del Señor. Entonces, y esto lo escribe otra vez, en 1888 se publica este libro, antes del Congreso de Minneapolis, antes del Congreso de Minneapolis. Esto sale en mayo, el conflicto de los siglos. ¿Ok? Entonces, no era la voluntad de Dios que la venida de Cristo se dilatara tanto. No era. Entonces llega con lo que el grupito que queda, con ese remanente del chasco, del post-chasco, pues el Señor empieza a trabajar y empieza a prepararlos para el mensaje del tercer ángel. Desde luego el mensaje del tercer ángel involucra el sábado, involucra la reforma pro salud, involucra la educación,
Hay varias cosas que el Señor empieza a entregar. El tema del santuario fue lo primero que entregó el Señor. Empieza a darle luz a ese pequeño pueblo y ese pueblo se convierte, ese movimiento, primero fue un movimiento adventista, ¿no? Hasta Guillermo Miller. Pasa el chasco, del movimiento queda un remanente. Del remanente el Señor saca otro pueblo, el pueblo adventista ya, y se organiza como iglesia. O sea, si ya es la iglesia adventista, el post-chasco ya es la iglesia adventista. Y entonces, con esa iglesia, pues obviamente quiere también llevarlos a la Canaán celestial. Entonces, viene la prueba de fuego. El mensaje, el tercer ángel es la prueba de fuego. ¿Mm? Y eso es lo que vamos a empezar a ver con la ayuda del Señor. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es entender qué es el mensaje del tercer ángel. Y para ello vamos a empezar a escudriñar lo que, la forma en que el Señor lo enseñó en 1888 con estos dos hombres, hermanos, Joseph Wagner y Alonso Jones. ¿Okay? Ellos llegan a la Science of the Times, que es una de las revistas más populares de la iglesia. Ya la iglesia está organizada, ya hay un pueblo grande. Otra vez ya el Señor quiere introducirnos a la Canaán celestial. ¿Mm? Viene la prueba, como la prueba que vivieron los israelitas en Cades Barnea. Ya están ahí en las fronteras. Se envían 2 espías. ¿Qué mensaje van a traer? Solo quedan 2, de esos 12 espías quedan 2 fieles que permanecen en fidelidad con lo que el Señor ha dicho. Y asimismo sucedió en 1888, igualito, ¿sí? Están los 2 testigos fieles, que son Wagner y Jones. En la época del pueblo de Israel en Cades Barnea había un profeta, que era Moisés. En esta época hay un profeta, la hermana White. Y entonces, esto comienza en 1885, estos 2 testigos a predicar. Perdón, alguien se le abrió el micrófono. Pero Pregunta. Antonella es más lindo. Bueno, entonces aquí comienza como la prueba. Antes de que el Señor te lleve a una fase, siempre hay una prueba para ver si tú puedes entrar a la siguiente fase de su experiencia con Él, en su caminar. Eso siempre lo ves en toda la Biblia. Entonces, ¿por qué? Porque tiene que quedar de manifiesto al mundo, al universo. ¿Por qué vas a avanzar? ¿Por qué el Señor te quiere llevar a la siguiente fase y si estás preparado o no? Porque Dios es transparente, ¿sí? Y es que debemos entender que esto no es solo nosotros. Hay millones de seres inteligentes allá arriba que están siguiendo de cerca el gran conflicto y están siguiendo de cerca qué pasa con nosotros. O sea, es que si pudiéramos ver, si se abriera esta cúpula de esta tierra plana y pudiéramos ver allá arriba todo lo que nos están viendo, yo creo que pensaríamos 2 veces para caer en pecado, ¿sí me entienden? Porque es que no, pensamos a veces que somos nosotros los más solitos, ¿no? Esto es trasciende a todo el universo, trasciende. Entonces, Dios tiene que mostrar, evidenciar qué hay en nuestro corazón. La hermana White dice que ellos, o sea, ellos, aunque son seres perfectos, inteligentes, ellos no han tenido contacto con el pecado, o sea, ellos son seres perfectos, puros. Entonces, para ellos, digamos, entender esto que vimos no es fácil, ¿sí? Pues por la condición de ellos, de pureza, de perfección. Pero ellos están profundamente interesados cómo todo esto avanza. Y se gozan con el Señor Jesucristo allá, y se gozan cuando somos libertados, se gozan cuando tenemos victorias, y lloran cuando somos derrotados, claro que sí. Entonces, esa es la iglesia del cielo. Vamos entonces a leer, hermanos, pues esto es una historia, ¿no? Esto es toda una historia de lo que sucedió en 1888. Podemos hablar mucho de eso, pero
Anoche hablando con la hermana Elcira, es algo muy cierto que ella decía, y es que pues siempre que se habla de este tema uno se va como a la, voy a decirlo así, a la chismografía, ¿no? Sí, y atacar la iglesia, atacar la iglesia y atacar a que no lo recibieron, que lo rechazaron, como si nosotros hubiéramos aceptado ya este mensaje, ¿sí? Como si fuéramos mejores. Y eso es todo lo contrario. Me hizo reflexionar mucho esto porque es acá donde nos quedamos. En este punto nos quedamos y nos devolvieron al desierto, como el antiguo Israel. Entonces nosotros tampoco es que hemos aceptado este mensaje, ¿sí? O sea, el Señor nos ha tenido que arrastrarlo, pues, para que, pero no hemos visto realmente este mensaje. Entonces ha tenido el Señor a bien y le doy gracias a Él que vamos a poder ver ya qué escribieron estos hombres, porque de poco se habla realmente de qué escribieron. Es muy fácil hablar de lo que sucedió y los conflictos que hubo en Minneapolis y todo eso, pero ¿cuál es el mensaje realmente? ¿Qué fue lo que ellos escribieron? ¿Qué fue lo que el Señor le dio a estos hombres? Porque es que fue el Señor Jesús. Eso no fueron manos humanas, pues, que se inventaron esto. La hermana Joy lo dijo, este es un precioso mensaje de los hermanos Wagoner y Jones. También ella dijo, el Señor él los eligió a ellos porque ellos lo pueden presentar mejor que lo que yo hago. No es nueva luz, dijo la hermana White. Esto a mí me fue presentado hace mucho tiempo, pero la forma en que ellos lo presentan, o sea, dijo y la hermana White, esa humildad me encanta. ¿Mm? Dijo, yo no lo puedo hacer así de bien como ellos lo hacen. O sea, sí, el Señor usa varios instrumentos, entonces, pues vamos a ver según lo que Dios le entregó a ellos, ¿qué es el mensaje del tercer ángel? ¿Listo? Ese es como el objetivo, el primer objetivo. ¿Qué es el mensaje del tercer ángel? A la luz de lo que Dios le entregó a Wagoner y a Jones. ¿Ok? En primera medida, pues vamos a leer de la Biblia el mensaje de los tres ángeles. Recordemos que vimos el primero, el segundo y ahora vamos a ver el tercero. Entonces vamos a leerlos, que es lo correspondiente. A ver, Y volar en medio del cielo a otro ángel que tenía un evangelio eterno para anunciarlo a los que moran en la tierra, y toda la nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ese es el mensaje del primer ángel. No se vaya, hermanita Carolina. Vamos a leer el segundo mensaje del segundo ángel. Versículo 8. Dice, y le siguió otro ángel, el segundo, diciendo, cayó, cayó la gran Babilonia, la que ha hecho beber a todas las naciones del vino de la pasión de su inmoralidad. Es el segundo que vimos el sábado pasado. Y ahora el tercero, hermanita Carolina. Versículo 9 al 12. Entonces lo siguió otro ángel, el tercero, diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe una marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino del furor de Dios, que está preparado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre, delante de los santos ángeles y en presencia del Cordero. Y el humo de su tormento asciende por los siglos de los siglos, y no tienen reposo ni de día ni de noche, los que adoran a la bestia y a su imagen, y cualquiera que reciba la marca de su nombre. Aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Bueno, ese es el tercero. Sí, es un poquito más amplio. Pero bueno, vamos a ver entonces qué es el mensaje del tercer ángel que el Señor nos enseña. Entonces, a través de, vamos a elegir aquí para esto al señor A.T. Jones, lo que escribió, lo que el Señor le envió. Entonces, le voy a pedir ahora a mi mamá, por favor, si es tan amable. Eso se publicó en la Advent Review and Sabbath Herald, que es la otra de las grandes periódicos que hoy en día subsiste, que es el Advent Review, ¿ok? De todos los periódicos de la antigüedad, el único que hoy en día sigue en vigencia es este Advent Review, cosa curiosa, ¿no? Y bueno, ahí está la referencia.
Vamos entonces a leer. Este es el mensaje del tercer ángel, como si estuviera separado de los otros dos, pero de hecho no puede ser considerado como separado y no puede hacerse que se distinga como si solo fuera un mensaje único y separado para el mundo, porque las primeras palabras que se refieren a él son: el tercer ángel lo siguió. Así, por las primeras palabras del mensaje mismo se nos refiere no solo al tercero, sino a los dos que lo precedieron. Y la palabra griega traducida siguió no significa seguir aparte, ni solo seguir, sino seguir con, como los soldados siguen a su capitán o los siervos a su amo. Por lo tanto, seguir a uno en una cosa, dejarse guiar, significa seguir como resultado, seguir como consecuencia de algo que ha precedido. El tercer ángel sigue a los dos que le han precedido y su mensaje sigue como resultado o consecuencia de los dos que le han precedido. O sea, de los mensajes del primero y segundo. Ujú, así Precede. es. Si se entiende, o sea, si hay algo que no se entienda, por favor dígalo porque, bueno, a mí me ha costado, digamos, leer a Wagoner y a Jones por mi condición, ¿sí? Y ya esta es la tercera vez que le intento leerlos y gracias, bendito sea el Señor, que ya me abrió la mente para entender. Bueno, pues si algo no se entiende, por favor, expréselo. ¿Qué dice acá Jones? No separe los tres mensajes. Ese es el resumen. ¿Por qué? Porque la palabra seguir no significa que como que ya pasó uno y viene el otro. No. Se une al anterior, más bien. Eso es lo que quiere decir la palabra en griego. Seguir con. ¿Ok? Eso es lo que significa seguir. A veces nosotros tendemos a separar los tres mensajes. Realmente es un solo mensaje dividido en tres partes. ¿Ok? Entonces esa es la palabra siguió, que significa sumársele al anterior. ¿Listo? Como los soldados siguen a su capitán, digamos, aquí salió el capitán, el primer ángel es el capitán. Luego sigue el segundo, se le sigue al capitán, al primero. Y luego el tercero se les une a los dos anteriores. ¿Es claro eso? Toby, Sí. yo también lo diría en otra palabra que es, digamos, el primer mensaje lleva al segundo, el segundo lleva al tercero. Por eso era lo que decía en otras prédicas que tú tenías, es que si uno de esos tres mensajes no se recibe, usted no está recibiendo el mensaje de los tres ángeles. Eso. Así es. Claro. Están totalmente dependientes uno del otro y conectados. O sea, no los podemos separar. El mensaje del tercer ángel incluye el primero y el segundo, ¿sí? No es que sea solamente estos tres versículos, ¿no? ¿Puedo sugerir un Sí, claro. ejercicio? Puedes Ujú. poner el mensaje de los tres ángeles para que se pueda entender y no quede como en el aire del por qué uno lleva al otro. Por favor, entonces en Apocalipsis. Ya los vamos a colocar aquí, por aquí, por aquí, por aquí los tenía. Aquí están. Sí, ahí están. Está como unido, ¿no? Perdóneme, es que es bueno que todos analicemos eso, porque es que si seguimos avanzando y no tenemos esto claro del por qué cuando en la primera parte se fueron muchos, no quedaron sino 50, hubo un problema. Cuando vuelven es que, o sea, se cerró la puerta para poder recibir los otros mensajes. De los que empezaron en el comienzo con el pueblo del Señor, con la iglesia. Movimiento de Miller, ¿no? Sí, Adventista. señor. Sí, Eso. señor. Ellos comienzan con este. Por eso seguimos toda la secuencia, ¿no? Y el conflicto de los siglos está escrito de esa forma, porque esa es una secuencia. Sí, señor. Esto lo vivieron, ¿cierto? Lo vivió Miller, lo predicó y se cumplió en su momento. Y Luego el segundo. perdón, yo ya que antes de que sigas, fíjense todos ustedes que inclusive cómo sería que el hermano Miller le costó recibir el mensaje del tercer ángel, que prefiere, la hermana Helen White habla en Primeros Escritos que la decisión de Dios es llevárselo para que Miller no se pierda, porque llegaron muchos Judas al lado de Miller para que no pudiera recibir ese mensaje.
Así es. Sí. Y él, claro, él se quedó, pues entonces el Señor se lo lleva. Claro, no va a dejar a su siervo así. Bendito sea No, el Señor. ahí es su misericordia, hermanos, y es lo bonito del Señor, que a veces uno, y lo digo en particular, que a veces hemos sido un poco odiosos con hermanos ya de antaños, que quizás no entienden lo que nosotros, el Señor nos ha hecho entender hoy, y queremos a la fuerza que entiendan. Ellos ya tuvieron su tiempo, y en su infinita misericordia el Señor, si ya ellos no pueden entender, digamos, no es otra luz, sino la misma luz ampliada, pues el Señor en su infinita misericordia, como hizo con Miller, se los llevará. Y así sucede, por eso es que eso está en su misericordia, en su justicia, no en la de nosotros. Entonces, son otros, llamémoslo así, que venimos atrás, somos los que si quizás el Señor nos ha dado esta luz de poder comprender mejores las cosas que los de antaño, nuestros abuelos, nuestros papás, pues somos nosotros los que tenemos que avanzar para poder terminar esta obra. Así es. Bien, ¿quién quiere continuar aquí, por favor? Pero es que Tommy no se hizo Verdad. ejercicio. Sí, No es señora. pasarlo y leerlo así, no. Es que los mismos hermanos puedan entender por qué ustedes, primero, si ustedes están de acuerdo que si ustedes no reciben el primer mensaje, pues no van a poder recibir el segundo. Y si ustedes pueden sacar esa misma conclusión, hermano, no es lo que se diga acá, sino que es el análisis. ¿Alguien desea expresar su opinión? Alguien que lea, dice, vi volar en medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para anunciarlo a los que moran en la tierra y a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes del agua. Luego solamente vas a terminar ahí, dice, y le siguió otro ángel del segundo diciendo, cayó la gran Babilonia, la que ha hecho beber a todas las naciones del vino de la pasión y de su inmoralidad. ¿Por qué, hermanos, entre este y este es importante? Si ustedes rechazan el primero, ¿qué sucede si llegan a este, según todo lo que ha explicado Tommy? ¿Qué sucede? Pues es que si vemos al comienzo, nos presenta el mensaje como tal, como el Evangelio, nos lo presenta, lo conocemos. Por lo tanto, pues le tenemos que dar gloria al Señor porque si conocemos ese Evangelio, sabemos que va a haber un juicio. Y entonces por eso ahí en el 8 dice que cayó Babilonia, ¿no? Sabemos que Babilonia es confusión. Entonces tenemos ahí eso está enlazado porque tenemos que entender que ese Evangelio lo cambiaron, lo pueden tergiversar a lo que el Señor realmente quiere que sus hijos lleguen, pero todos no van a ir por ese mismo camino, sino otros se están desviando. Y está, pues, sí, yo lo veo, pues, en estos momentos lo veo así, claro, porque antes yo no lo... Entonces dice, vi al tercero, entonces ya ahí está, ya empieza el juicio, ¿no? Ya, ya hay una, eh, ¿cómo le dijera? Ya está especificado que hay un grupo y hay otro grupo. Los que creen, los que no creen. Bueno, Yo lo veo así, ¿no? No sí, sé. vamos con calma. Yo sé que no es fácil entender esto, digámoslo. Acá no estamos metiéndonos todavía a qué es el mensaje. Ajá. Solamente estamos Hermano, viendo la estructura de cómo Dios está presentando el mensaje. ¿Sí? Lo está dividiendo en tres partes y lo que el Cira preguntó fue, ¿qué pasa si yo rechazo el primero? ¿Sí? Así Ah, es. ¿puedo Sí. decirle lo que yo pienso acá? por Claro, es favor. que ese es el objetivo.
Bueno, yo en el primer, bueno, aparte de que es el primero, pero pues en el número 6 se me viene una pregunta. Dice, y vi volar en medio del cielo a otro. Entonces yo digo, si dice otro, ¿será que hubo otro anterior a este? Porque uno cuando lee Apocalipsis dice el mensaje de los 3 ángeles y resulta que uno sigue leyendo y hay más ángeles. Dice, y él luego salió este y este. Bueno, pero no me voy a meter por ahí, sino que para mí el primer mensaje tiene mucho que ver con este conflicto que realmente se desencadena en adoración, ¿sí? Cuando dice ha llegado, adorada al que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Sabemos que el enemigo lo que quiere es ser adorado. Sabemos que más abajo se desarrollará la ley dominical. ¿Por qué? Porque el primero nos insta y nos recuerda que el único creador de todo lo que vemos y no vemos se llama el Señor y que Él merece toda gloria, toda honra, toda alabanza. Y ese ángel primero parte de ahí y de ahí sigue el otro, ¿no? ¿Por qué? Porque el enemigo ha cogido ese sistema que nosotros ya sabemos y él se hace pasar por Dios, se sienta en el trono haciéndose pasar por Dios y quiere que lo adoren como si fuera Dios y él no es Dios. Por eso pienso que es así, ¿no? No sé. Sin primero no hay segundo, sin segundo no hay tercero. ¿Qué más dice? Yo, bueno, no sé si yo estoy entendiendo mal, pero me llama mucho la atención que dice que un ángel anuncia, ¿no? El evangelio eterno, y lo que anuncia un ángel es mandado por el Señor y es como una orden, ¿no? Y dice, temed a Dios y dadle gloria, ¿no? Entonces, es como eso que el Señor manda a su pueblo para que teman a Él, le den gloria, y es como la preparación, porque si no hay esa preparación, pues el mensaje del segundo no, sí, como dice ahí, no, va a ser confusión, o sea, no va a llegar, no se va a estar preparado. O sea, me llama la atención, ¿no? Que ese anuncio y el temer a Dios, no se va a tener temor y se va a estar preparado para el siguiente ángel, ¿no? Eh, yo lo veo como de una manera, como de un paso a paso en el que Dios nos dice, o sea, como que este es el inicio, luego el desenlace y ya luego el final, ¿sí? Y así como han dicho anteriormente todos, es que Dios, o lo que yo veo o entiendo, es que si nosotros no aceptamos a Dios y le damos esa gloria y esa honra, ya después cuando llegue la confusión y se desate todo, bueno, mejor dicho, la verdad salga a la luz, pues como que no vamos a estar de pie y firmes para llegar al tercer ángel, porque si no, si digamos que entramos también en la confusión, eh, no vamos a estar en pie para cuando llegue eh, la imagen y la marca de la bestia. Por eso al final de el versículo o del mensaje del tercer ángel ahí dice que está la fe de los santos, ¿no? La Perseverancia de los santos perseverancia, que guardan los exacto. mandamientos de Dios. Sí. ¿Alguien más? Bueno, lo que dice la hermana Carolina está muy en consonancia con lo que explica el hermano Jones, de hecho, hay que decirlo. Entonces, a ver, lo primero que tenemos que pues, resaltar y que resaltamos es que estos están unidos, están interconectados y el paso a paso, me gustó esa frase, como que el Señor te quiere llevar a una experiencia con Él, paso a paso, ¿sí? Y lo divido en 3 pasos. Y ese es el plan de él para el movimiento adventista que empezó con Miller. Ya lo paso a paso. Pero llegamos al tercero y ahí quedamos. Bueno, entonces yo quiero agregar algo, hermanos. ¿Por qué es importante el primer ángel? Sin el primer ángel no hay segundo ángel. Entonces, ese primer ángel, cuando uno va leyendo,
vuelvo a leerlo otra vez y dice, vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía un evangelio eterno para anunciarlo a los que moran en la tierra y a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dale gloria, porque la hora que de su juicio ha llegado. Adorar al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Acá está dejando unas indicaciones y unos pasos a pasos que sucedió, como lo contó Tommy, en la época de los mileritas y en la época de la iglesia adventista. ¿Qué sucede ahí? Que venía un juicio, que es como arranca Miller, y ese juicio, como Dios se lo muestra, era el juicio de ¿quién? De los muertos. Pero ¿por qué tenemos que tener eso claro ahorita? Porque viene un juicio, que es el juicio de ¿quién? De los vivos. Y ese juicio de los vivos, para eso yo tengo que tener algo, porque, como decía el pastor Denis, nosotros nos quedamos con la palabra el juicio, pero lo que precede del juicio, perdón, lo que antecede el juicio es lo importante, y es la preparación. Y para prepararlo, está claro que acá el Señor dice, temed a Dios y darle gloria. Cuando usted teme a Dios, usted empieza a tenerlo en cuenta en todos los aspectos de su vida. Usted empieza a tener una relación con el Señor. Usted empieza a entrar a cuentas con el Señor, para que cuando llegue ese juicio, usted también se halle, ¿qué? Listo. Y son los procesos que el Señor está llevando actualmente y llevó en su momento a su pueblo para poder pasar del primer ángel al segundo ángel. Si tú no estás a cuentas con el Señor, si tú no has tenido un encuentro con el Señor, que es el primer ángel, tú no vas a entender el mensaje del segundo ángel. Y mucho menos va a entender, cayó la gran Babilonia. Estás desubicado. Y mucho menos va a poder tener la fe de Jesús, terminando la historia con el tercer ángel. Porque para eso usted tiene que tener un caminar con el Señor Jesús desde el comienzo, para poder llegar a tener, ¿qué? La fe de Jesús. Para poder que Jesús, que vive en ti y en mí, haga el gran milagro en nuestra vida y poder guardar los mandamientos de Dios como Jesús los guardó aquí en la tierra. ¿Y seremos qué? Esos clones de ¿quién? De Cristo. Entonces prácticamente el Señor está mostrando en el primer ángel, segundo, tercer ángel, es la preparación espiritual y el conocimiento genuino de mi experiencia diaria con Jesús. Una cosa, a ver si entendí bien, o sea, dadle gloria precisamente en ese caminar con el Señor y en esa limpieza precisamente no está el yo, o sea, no están nuestras obras, entonces se le da gloria porque reconocemos que Él es, ¿cierto? Y Lo que que pasa es que tú estás ya aprendiendo a luchar con Él. Y cada victoria, ¿tú qué haces en cada victoria que darle el Señor gloria ha a Él. dado en tu vida? Darle gloria porque Claro. Cristo lo hizo en tu vida. Y Sí. es una experiencia que nadie te la va a quitar. Y para eso, porque como el Señor va a llegar en un juicio, imagínense nosotros, en un juicio y sin estar preparados. Demos el caso. Y entonces no fuimos al primero, pero llegamos al segundo. Estoy perdida, ni sé ni siquiera dónde estoy. Cuando llegaron al tercero, que ya se va a dar el veredicto y debe estar la justicia de Cristo ahí impresa en mi vida, de una experiencia con Él, pues yo, ahí sí grave, me quedé. Allá falto. Alto. Y no voy a, o sea, ahí va a venir siendo lo que hablamos esta mañana, la justicia como trapo de inmundicia. Entonces empezamos a sacar nosotros nuestras obras. Y todo eso se cae, porque no fue Jesús quien lo hizo en nuestra vida. Entonces, para poder yo llegar a una justificación por la fe, hermanos, para poder yo aterrizar lo que ahorita vamos a empezar a leer de E.T. Jones, pues que yo tengo primero que empezar por lo primero. Y no hay un segundo si no hay un primero. Es el mensaje del primer ángel.
Y todo eso lo explicó paso a paso, qué fue lo que vivieron y el por qué a la final, después de ese gran chasco, solamente se quedaron 50. Porque, hermanos, si esa historia pasó, créelo que eso se va a repetir. Si yo en este tiempo no entro en esa preparación con el Señor, va a venir un chasco y yo me salgo porque es que yo creí que era tal cosa. Bien. Continuamos entonces. Bien, ¿alguien desea seguir? Hermanos, aquí con el texto. Yo, hermano. Gracias, hermano Namble. Un vistazo a la redacción de cada uno de estos mensajes descubrirá ese pensamiento en la palabra griega seguir, que significa siguiendo como consecuencia. El primer ángel lleva el evangelio eterno para predicarlo a toda criatura, llamando a todos a temer a Dios y a darle gloria y adorarle, porque la hora del juicio ha llegado. El rechazo de este mensaje produce una condición de cosas que se describe como consecuencia de tal rechazo en las palabras que siguieron del segundo ángel, y a causa del rechazo del primer mensaje, y a causa de las consecuencias de ese rechazo, tal como se anuncian en el segundo, se produce como consecuencia ulterior una condición de cosas que requiere que el tercer ángel lo siga, proclamando a gran voz su espantosa advertencia contra los terribles males que se han producido como la doble consecuencia del rechazo del primer mensaje. Wow. ¿Se entendió ahí esa partecita? No sé si alguien desea comentar. Aquí se está hablando del rechazo. ¿Qué pasa con el rechazo? ¿No? La forma, digamos aquí, de lo que se está hablando es A.T. Jones. Dice que cuando se rechaza el primero, realmente el segundo es la consecuencia de ese rechazo. Están las palabras del segundo ángel. Y a causa del rechazo del primero y de la consecuencia del rechazo en el segundo, se produce una segunda consecuencia o consecuencia ulterior que requiere que el tercer ángel lo siga y proclame esa advertencia contra los males que se han producido como la doble consecuencia del rechazo del primer mensaje. ¿Se alcanza a entender? Sí, pienso que ahí está lo que había dicho en el comienzo. Por eso es que la clave está en el primero. Y en el primero, temer a Dios es muy amplio, en el cual tú vas a tener en cuenta al Señor. Y eso viene siendo como una consecuencia, porque es que usted si no tiene cuenta a Dios, si usted no tiene esa experiencia con Él, pues va a traer como una consecuencia que usted va a estar perdido, usted no sabe ni en qué lugar se encuentra. Y lo que es peor de la consecuencia, que es el último. Estamos hablando de que vamos a tener la fe de Jesús, guardaremos los mandamientos de Dios. Y esa fe de Jesús es a través de una experiencia diaria con Él, una fe inquebrantable, una fe en medio de la adversidad, como el Señor la tuvo, en medio de la persecución, en medio de lo que venga, no va uno a titubear. Y es como la impresión de la mente del Señor Jesús en nuestra vida. Bien. Sigamos. Dice, y que la voz y la obra del tercer ángel se mezclan con la del primero. Se desprende claramente de sus palabras finales. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, porque este es siempre el objeto de la predicación del Evangelio eterno. Es la esencia de temer a Dios y darle gloria y o adorar al que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Y el guardar los mandamientos de Dios y la fe de Jesús es lo único que permitirá a cualquier alma estar en pie en la hora de juicio que el primer ángel declara que ha llegado. Amén. Tremendo, ¿no? Tommy, no sé, hermanos, ustedes qué piensan, pero yo podría decir que ya con lo que él escribe acá, vendría siendo que la fe de Jesús y el guardar los mandamientos es el fruto final
de haber aceptado el mensaje primero, segundo, y me lleva a esto, ¿no? Y vuelvo y lo digo, es como tener la impresión de la mente en Cristo. Son los verdaderos frutos en la vida de uno. Sí. Y él señala esto, ¿no? Mire cómo empieza el primer ángel. ¿Tiene qué cosa? El evangelio eterno. ¿Y Es cómo Jesús. termina? Que es Jesucristo, exacto. Ajá, ¿Y cómo termina el tercero? Con la fe de Jesús. amén. O sea, es Los un... mandamientos de Jesús, o sea, porque los Exacto. mandamientos es el carácter de Dios, ¿no? Mm. O sea, es él como la empaquetadura de todo el mensaje está centrada en Jesús. Es el único que nos puede ayudar para estar en el juicio, para vivir la caída de Babilonia y para vivir la adoración de la bestia de su imagen y su marca. Es como si te entregaran la llave y vas a entrar a un laberinto, ¿no? Pero Eso. debes seguir detalladamente los pasos para no perderte. Y a la final, pues encontrarás la puerta, ¿cierto? Que abrirá con la llave que te entregaron. Y ese es Jesús. Amén. Interesante ilustración. Bueno, hermanos, ¿qué piensan? ¿Está más claro hasta ahora? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? ¿Ven que es otra forma de presentarlo? O sea, no es que sea algo así totalmente nuevo, sino es la forma en cómo como el Señor le entregó este mensaje, el razonamiento. Interesante. Porque siempre nos centramos es en Babilonia, en la bestia, en la marca, en la ley dominical, pero y la empaquetadura que lo principal, el corazón del mensaje no es ese. Esas son las advertencias, pero no es el mensaje. Ahí nos confundimos, ¿ok? Tommy, estaba pensando yo, hermano, en el laberinto, y digo que a veces uno ve el camino más corto, que es el menos estrecho, y uno agarra por ahí y ahí se perdió. Y el tiempo va corriendo y usted tiene que llegar a la hora que se tiene estipulado. Y el tiempo se cierra, ¿y qué va a suceder? Pues te quedaste en el laberinto. Claro, claro. Entonces, sí, y es algo que hemos caído, yo he caído también, o sea, este mensaje yo digo, bueno, me centro en esto, ¿no? Uy, Babilonia cayó, cayó, cayó. Pero es que la advertencia. Lo mismo, si alguno adora a la bestia de su imagen, eso es una advertencia. Eso Pero es no es una consecuencia, ¿no? De tu eso es, sí, relación con Dios. consecuencia Ajá. de lo que va a pasar, pero no es el mensaje es el evangelio eterno. Y de tu relación con Dios, porque si tú no Claro, tienes esa relación con Dios, solo al final va a terminar adorando a la bestia y a la imagen. exactamente. Y bebiendo el vino. Así lo Ujú. dice John Sa más abajo. Vamos a ver esa cita que es buenísima. Bueno, ¿alguien más? Sigamos leyendo esta parte. ¿Quién desea leer? ¿Quién dijo yo? Yo. Eso. A ver, hermanito. En primer lugar, el triple mensaje es el Evangelio eterno, y ese Evangelio es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Es Dios manifestado en carne. En Él, en el Evangelio, se revela la justicia de Dios de fe en fe, y llama a los hombres a la adoración de aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de aguas. Esta predicación del Evangelio eterno, que es el mensaje del tercer ángel, es pues la predicación del poder de Dios para la salvación de aquel que cree. Es la predicación de Cristo en los hombres, la esperanza de gloria. Es la predicación de Dios manifestado en carne. Es la predicación de la justicia de Dios, que es por la fe de Jesucristo para todos y sobre todos los que creen. Amén. Amén, eso es increíble cómo hila cómo hila él todo lo que es el evangelio eterno. Él está acá dando la definición, ¿qué es el evangelio eterno? Mire todo lo que encierra eso.
Esas dos palabras, evangelio eterno es todo esto, hermanos. Vamos a leerlo. Es poder de Dios, ¿para qué? Para salvación a todo aquel que cree. El evangelio eterno es Cristo en vosotros, o sea, en nosotros, la esperanza de gloria. El evangelio eterno es Dios manifestado en carne. Usted y yo somos carne. Y Cristo dice, voy a habitar en ti. Imagínese eso. El evangelio eterno es, en él se revela la justicia de Dios de fe en fe. Él después va a explicar todas estas frases de fe en fe, ¿no? Que a veces de pronto no la tenemos muy clara. Dice, llama a los hombres a la oración de aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar, las fuentes de las aguas, que es así como inicia el mensaje el primer ángel, que es el mensaje de los tres ángeles. Recuerden que están unidos. Y además dice, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es lo que Cristo quiere predicar a los hombres, la esperanza de gloria. Hermano Tommy. Ujú. Sí, señora. Hola. Sí, señora. Hermano, yo, dice poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Cómo se podría interpretar o podríamos entender creer, cree? O sea, ¿Crees algo? Creer no es un asentamiento, como dice la hermana Juan, no es un asentamiento intelectual de la verdad. Usted dice, sí, eso es verdad. No, eso no es creer. Va más allá, ¿no? Es vivirla. Vivir, someterse. Estoy acordando lo que el mismo hermano Jones y la hermana White decían, ¿no? Que es creer. Es someterse, es dejar que Jesús gobierne en lugar de yo. Es desalojar al yo de mí y que Cristo more en mí. Todo eso es creer, de lo que me acuerdo en este momento. Igual esa cita está más adelante, vamos a ver eso. No sé si la hermana Elcira quiere añadir cosas. Sí, Sí, quiero algo. aportar algo, Ujú. que eso tiene que ver que nuestro corazón no debe albergar ni un milésima, yo digo, de nada de incredulidad en nuestra vida. Y siempre el enemigo ha trabajado en implantarnos la duda. Por eso es que dice que los demonios creen, pero aún así se rebelaron contra el gobierno de Dios. Ellos creían en Dios, pero había incredulidad en el manejo del gobierno de Dios. ¿Y quién fue el que más empezó eso? Satanás. En nuestra vida, todo rasgo de incredulidad hay que hablar con el Señor. Y si hay una duda que el enemigo viene a implantar, hermano, inmediatamente hay que orar, porque ahí se le está abriendo la cabidita ¿a quién? A Satanás. Y el creer traerá como consecuencia obediencia. Y por eso en el mensaje del primer ángel dice, temed a Dios. Y temed a Dios es que usted lo tiene en cuenta en todo y le obedecerá teniendo el Espíritu de Dios, de Jesús, en tu vida, Jesús, y tú obedecerás y le creerás porque Él lo dijo. Creerás la palabra porque escrito está. Por eso le digo, algo que va en contra de la creencia es la incredulidad. Y eso hermano, lleva el día. perdón. Bueno, yo, entonces digamos, creer va de la mano con la fe o es lo mismo, hermanos. Sí, sí. Sí, claro, a la mano. Pues que trae obras. O sea, la fe de Cristo, pues son obras verdaderas, ¿no? Pero para eso tú tienes que creer y trabajar con el Señor en creer. ¿Y cómo llega uno a creer? A través de su palabra. Y en su palabra tú tienes que empezar a vivir una experiencia con Jesús. Por eso es que dice acá, y revela la justicia de Dios de fe en fe. Y es de un crecimiento. Y es de esa relación diaria con el Señor. Tú no puedes creer en alguien que no conoces. Y tú no conoces a alguien si tú no caminas con él y no vives con él. Y hace parte 100 al 100 de tu vida. Entonces yo puedo decir, yo creo, pero en mi vida práctica, Jesús no aparece. En mi vida práctica yo tomo mis decisiones y resoluciones como a mí me parece. En mi vida práctica,
Jesús no aparece ni en lo más mínimo detalle de mi vida, que ahí es donde Jesús más debe estar impreso. Y a través de eso, a través de las luchas, a través de las dificultades, a través de las victorias, vas conociendo a quién, a Jesús, y vas creciendo de gloria en gloria. Por eso dice la justicia de Dios de fe en fe. Es un proceso, ¿no? Está hablando ahí también de Sí, Señor, como el un árbol, momento, ¿no? claro, no El es de un arbolito momento a otro. creciendo. Bien, sigamos. Hermana Ana Milena, no sé si quiera leer el siguiente, ya que está allí. Bueno, hermano. Gracias. Y puesto que el Evangelio es el poder de Dios para salvación a los que creen, puesto que Cristo habita en el corazón y Dios se manifiesta en la carne solo por la fe, puesto que la justicia de Dios es por la fe de Jesucristo y se revela solo de fe en fe, y puesto que la verdadera oración de Dios es solo por la fe, porque sin fe es imposible agradarle. Es permanentemente claro que el mensaje del tercer ángel en espíritu y en verdad es todo de fe, y puesto que todo lo que no es de fe es pecado, entonces todo lo que es de fe es justicia. Y puesto que el mensaje del tercer ángel es todo de fe, el mensaje del tercer ángel es justicia por la fe. Esa cadena es para decir que el mensaje del tercer ángel es justificación por la fe o justicia por la fe. ¿Sí? Lo Él puedo está decir uniendo, que es Cristo sí, en tu mente, en tu claro. vida, a través de una experiencia diaria, cotidiana con el Señor. Sí. Cristo habita en el corazón, miren. ¿Sí ven? Dios se manifiesta en la carne, o sea, en nosotros, pero ¿por medio de qué? De la fe. ¿Eso qué es? Pues justificación por la fe. Entonces, el mensaje del tercer ángel es justificación por la fe. Bueno, yo sé que de pronto uno se queda Yo pensando. quiero decir algo, Sí, partamos de algo porque a veces uno dice, fe, uy no, yo entonces voy a ejercitar mi mente para tener más fe, ¿sí? Pero la fe es un don de Dios también. Fíjese que es que todo viene de Él. Ayuda a mi incredulidad. O sea, que también viene de Él, hermanos. Es que todo viene de Él. Nada sale de nosotros. Por eso lo que hablaba esta mañana es entregar nuestro libre albedrío, nuestra voluntad a Él. Y empieza el Señor a través de su Santo Espíritu a trabajar en uno. Y yo empiezo a colaborarle, a entregarle cada aspecto de mi vida, a abrirle las puertas, a leer su palabra, a que si hay un vestigio pequeño de incredulidad, en lo secreto y en lo silencio con el Señor, y le decir, Señor, estoy teniendo un problema con esto. Y no quiero que el enemigo me gane ventaja. Ayuda a mi incredulidad, como tú le ayudaste a este padre con el endemoniado. Yo creo que para ti todo es posible. Mire lo que dice la palabra. Pero estoy pasando por esta lucha. Ayuda a que mi incredulidad. Y por eso dice que va de fe en fe, de gloria en gloria, de una experiencia que personal es como el Señor se le va revelando a uno en la vida de uno. Por eso a veces, ¿se acuerda que Pablo dice que debemos gloriarnos en nuestras adversidades, en nuestras tribulaciones? Hermanos, porque es que ahí es donde vamos a ver la mano de Dios. Ahí le vamos a conocer. Cuando nos encontramos sin salida, es la oportunidad de Dios. Y es la oportunidad de Dios de manifestarse en su vida y en mi vida. Y es la oportunidad de Dios que nosotros conozcamos y aprendamos de fe en fe y nuestra fe vaya creciendo para honra y gloria a Dios. amén. Amén. Hermano, yo quisiera participar de algo. Sí, hermano. Yo sí tengo el problema de la incredulidad. Yo sí abiertamente lo digo porque así ha sido. Y yo he venido pues rogándole y suplicándole, ayuda a mi incredulidad, Señor. Me pongo en los zapatos de aquel padre del que habla el Sira. Y de pronto en muchos episodios que también hay en la Biblia, personajes que estaban como yo.
Y cuando uno pide así, ayuda mi incredulidad, Señor, pues esté alerta porque se le vienen unas situaciones donde son duras. Y yo analizo y digo, oiga, sí, miren mi familia, estábamos pidiendo también por toda la familia, Molina Chávarro, por el hogar Molina, Vega Molina. Y empieza uno a pedirle eso al Señor y yo, uy, Señor, pero mire esto, pasó lo otro. Y a mí se me había olvidado que yo le había dicho, ayuda a mi incredulidad. O sea, cuando Pedro dice, gozaos en las pruebas, ahora es que lo estoy entendiendo. Esas situaciones adversas me ayudan a mí a reconocer que solo hay un Dios maravilloso que puede ayudarme y que quiere irme limpiando de esa incredulidad en mi vida. Que yo le digo, es que yo no sé cómo hago para creer más. Si es que no creo nada, entonces ayúdeme. Yo no sé cómo. Yo le decía, pero ¿cómo? Ayúdeme, Señor, a creerte. Y creo que yo pienso que con toda esta situación que está pasando en mi familia, también en mi hogar, el Señor me está diciendo, mire, así vas a aprender, ¿no? Amén. Amén. Me falta de pronto es tomar más la palabra de Dios y encontrar más promesas que ayudan a esto de incredulidad, pero pues le doy gracias a Dios. Yo le decía al Cira, mire, Cira, que cayó mi mamá, que cayó mi papá, que cayó mi hermana, que luego mi otra hermana. Y yo llego al momento en que miro y ya no me da ni angustia, o sea, me da como risa. Yo digo, uy, Señor, pero miren esto. En otro tiempo, yo no sé, seguro hasta mi cabeza hubiese explotado tanta cosa, pero no. Yo sí le estoy dando muchas gracias a Dios por eso. Me está ayudando, me está ayudando. Eso quería compartir. Amén. Yo solo quiero dos cositas, qué pena interrumpo, pero es que Tommy no, Doris tocó un punto muy importante en nuestra vida, no es solo Doris. Y solo en oración, solo el Señor nos puede presentar esa incredulidad, a qué nivel se encuentra. ¿A qué me refiero? En la mayoría, como pasó con el pueblo hebreo, la incredulidad vino siendo la raíz de pecado del pueblo. Y esa raíz de pecado es la que debe ser atacada por el Señor, porque esa raíz de incredulidad da muchos frutos, como hay otras raíces que estuvimos mirando en las tardes. Pero estoy hablando de la raíz de incredulidad, da de otros frutos. Y esos frutos, a veces vemos más los frutos que la raíz. Y entonces tratamos de atacar los frutos con el Señor cuando la profundidad está en la raíz. Entonces con el Señor hay que trabajar, que le muestre a uno cuál es la raíz de pecado. Y si esa incredulidad en nuestra vida ha llegado a ser raíz de pecado, el Señor tiene por su gracia, pidiéndole su misericordia, yo sé que Él puede arrancar esa raíz de pecado. Y dos, vuelvo acá donde dice, y puesto que todo lo que no es de fe es pecado. Y eso tiene que ver con lo que estábamos hablando esta mañana, referente a las justicias de nosotros, obras. Pues sí, ahí está, puesto que lo que no es de fe es pecado. ¿Por qué? Porque viene siendo obras de nosotros como trapos de inmundicia. Y por eso acá la fe y la fe produce también en nuestra vida tanto, ¿cierto? Todo, y nos da la victoria en nuestra condición y en nuestro pecado. Defectos de carácter, heredado, no heredado, todo. Pero es tener en claro que si en este momento tenemos frutos, ¿de dónde procede? Vamos y le mostramos la justicia de nosotros o la justicia de Jesús. Gracias. Sí, mire lo que está escrito acá, hermanos, que está hablando la hermana Alcira. Acá no dice mi fe en Jesús. Acá dice la fe de Jesús. Esa es una gran diferencia. Amén. No la olviden. Sí, que es que nosotros nos enseñaron a tener fe en Jesús, pero mi fe es muy flaca, es muy deforme, ¿sí? No, el Señor nos quiere dar es la fe de su Hijo, la que Él tuvo acá cuando estuvo en la tierra, la que nos demostró, imagínense esa fe,
la que Manda, mueve es un montañas. don. Es un regalo, un regalazo. Imagínese eso. ¿Lo crees, hermano, hermana? ¿Lo crees que así va a ser? Bueno, ahí empieza. Amén. 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 Está escrito. Increíble. Bueno, vamos a terminar con aquí una declaración. Mm, Tommy, este, solo una preguntita antes de que sí, siga para señora. los hermanos que dice cuando enseguida dice, entonces todo lo que es de fe es justicia. ¿Por qué cree, hermanos, que el hermano Iti Jonsa dice esto? Todo lo que es de fe es justicia. Porque es lo que proviene de Jesucristo. Él es la justicia, ¿no? ¿Bien? Es la obra que hace Cristo en cada uno de nosotros. Por eso decía que es la mente impresa en nuestra mente. Eso es lo que el Señor desea, imprimir su mente en cada uno de nosotros. Pero para eso pues hay que limpiarnos, ¿no? El Señor tiene que limpiarnos. Y nosotros dejar lo que nos limpie. Porque pues no nos gusta. Y hoy hablaba de que como duele tanto es porque estoy teniendo una pelea fuerte con mi propio yo, en la cual no quiero abandonar lo que me gusta. Y entonces, entre más yo no quiera, más me resista, y entre más, entre las dos naturalezas peleen y peleen, pues es más agonizante para nuestra mente y nuestra vida. Amén. Bueno, terminemos con esta, no sé, la hermana Doris, que fue la última que habló, si es tan amable. Esta. Listo, hermano. Una persona puede anunciar al mundo la caída de Babilonia y puede proclamar la advertencia contra la adoración de la bestia y su imagen. Sin embargo, si esa persona no está justificada por la fe de Jesucristo y no tiene en él y sobre él la justicia de Dios, que es por la fe de Jesucristo, él mismo será parte de Babilonia y adorará a la bestia y su imagen. Vea. Increíble, ¿no? O sea, Sí, uno puede llegar a predicar el mensaje de los tres ángeles y, sin embargo, caer. yo lo pienso diferente, no sé si estoy errada. Yo pienso que ahí dice es que si se omite uno, yo pensaría aquí como el primero, ¿no? Usted puede ir a hablar de Babilonia, usted puede ir a hablar de todo, pero es que usted no se puso a cuentas con Dios. Usted no conoce a la persona de Jesús. Usted inclusive en ese juicio, usted se halló falto y ni cuenta se dio. ¿Cómo sucederá al final? ¿Qué es lo que dice en Palabra de Vida el Gran Maestro? Y es que ahí dice la parábola del Señor, pero Señor, en tu nombre no profetizamos, en tu nombre no echamos fuera demonios. ¿Y qué dice el Señor? Yo no los conozco. Pero ¿cómo así? Si yo prediqué lo de Babilonia, ¿cómo así? Pero no, yo no lo conozco. Y lo que le está diciendo el Señor es que usted no vino aquí a estar conmigo a ponerse a cuentas, como Él dice, venga y nos ponemos a cuentas. Venga y tenemos una relación y de ahí arranca todo. Sí, y eso que usted hizo no es de mi fe, eso fue su fe, pero la de Jesús no. Sí. Usted echó fuera demonios y todo eso, pero eso fue usted. Yo ahí no estuve. Increíble eso. Yo diría inclusive el que echó demonios y jugó entre ellos fue el mismo Satanás, o El sea, mismo Satanás, sí. y lo confundió usted, o sea, tremendo. Tenaz. Hermanos, no sé si alguien quiera preguntar algo más o comentar algo más. El objetivo es que usted se quite de la mente que el mensaje de los tres ángeles es la oración, la imagen de la bestia y Babilonia cae, no es el mensaje, son las advertencias y los anuncios y las consecuencias. Pero el mensaje de los tres ángeles es el evangelio eterno, Cristo en nosotros. ¿Puedo decir algo?
favor. Es que, bueno, yo siempre siento que ese mensaje había sido predicado, es como desde el miedo, ¿sí? Como va a caer Babilonia, la marca de la bestia, nadie va a salvarse, pero digamos que esta es la verdadera esencia del mensaje de los 3 ángeles, que era como lo que yo decía ahora, uno recibir a Dios con todos los errores que tengamos, entregarle nuestra vida, tener una relación, etc., etc., pero recibirlo no como esta última diapositiva, sino de verdad de todo corazón. Y ya pues precede lo siguiente, que va a caer Babilonia y obviamente los que estemos, Diosito, ayúdanos por favor, vamos a poder soportar eso por la fe y por nuestra comunión y nuestra relación con Dios. O sea, yo siempre había visto el mensaje de los 3 ángeles como los cuentos, como la marca de la bestia, y como que se infunde ese miedo, y al infundirse ese miedo, pues uno entra en incredulidad de cómo va a pasar y se hace videos que no son, pero pues en sí el mensaje de los 3 ángeles con lo que acabamos de aprender hoy es totalmente distinto y es algo como más profundo que nos debe acercar a Dios y a Jesús. Sí, hermanitas, interesante. Yo era uno de los que predicaba el mensaje de los 3 ángeles así. Yo no lo vivía ni lo entendía. Entonces la invitación para que todos lo escudriñemos y sobre todo que lo vivamos. Y Pero, sabes, ah, sí, no solo tranquilo, una sigue y cosita ahorita doy que mi aporte, tranquilo. cuando Carita estaba hablando, pues yo me acordaba de mis males, ¿no? Entonces, lo peor de todo, en mi caso, ¿no? Es pensar que eso era predicar el mensaje de los 3 ángeles y que eso me iba a hacer salvo de la caída de Babilonia y de la marca de la bestia. Sí, que yo ya cumplí con mi deber, estoy predicando el mensaje del tercer ángel, ya sé que viene la ley dominical, la marca de la bestia. Eso es lo que me va a salvar. Lejos, lejos, lejos de la realidad. Otra, que tener la información, no voy a caer porque ya sé que ya el Señor me entregó la información, entonces por eso no voy a caer. Error. Eso era lo que meditaba. Listo, hermana. Decir. Quiero algo que dijo Carito y lo voy a ahorita leer bajo también Mateo, y es muy cierto, y también relacionado con esto, y es que sí, cuando a uno le entregaban eso era a punta de miedo, y nos enfocaban sobre el miedo y sobre que teníamos que ir al mundo a anunciar que había caído Babilonia y que había que hacer todo eso, pero no nos habían llevado a la preparación de nuestra vida y mi relación íntima con el Señor Jesús para poder dar este mensaje. Y esto es algo muy similar a cuando el Señor en Mateo 28:19 también le dio ese mandato a los discípulos. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarde todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta que el fin del mundo. Qué curioso que este mensaje que Dios le da a los discípulos fue después de que Jesús pasó 3 años con ellos, fue después de que ellos no pudieron entender el mensaje, fue después de que cuando Jesús viene a la tierra va y es enviado por el Padre para hablarles y aclararles y quitarles esa tristeza y darles entendimiento y poder entender ese mensaje que él trató de darle en esos 3 años. Después de eso y que los discípulos pudieran entender, porque pasaron tiempo con Jesús, ahí les da una comisión, como esta comisión de ir a anunciar al mundo que Babilonia ha caído. ¿Necesitamos esa experiencia con el Señor? Sí. ¿Los discípulos lo tuvieron? Sí. Y después de eso llega el derramamiento del Espíritu Santo, que tiene que ver con el mensaje del tercer ángel. Pero nosotros ahora queremos derramamiento del tercer ángel, del Espíritu Santo, cuando ni siquiera hemos estado en el mensaje del primer ángel, temiendo a Dios, dándole el primer lugar,
conociendo a Dios, que Él es nuestro creador, nuestro redentor, nuestro transformador. Y ese es el proceso igual a como se hizo con los discípulos. Es lo mismo antes de ir a dar estos mensajes, con el mensaje del primer ángel, tener esa experiencia con Jesús. Y algo sucedió, como no se recibió el mensaje, en 1888 fuimos devueltos al desierto, y ahora el Señor desea en tu vida y en mi vida poder entender el mensaje bajo la fe, el mensaje de los tres ángeles, poder aceptar el mensaje del primer ángel, tener una relación íntima, estrecha, diaria, cotidiana con el Señor Jesús. Esto, hermanos, Amén. pues yo no sé, yo pienso que el hecho de que uno tanto en la iglesia y que no se le haya hablado bien claro de esto, pues yo pienso que es la consecuencia de precisamente de haber quitado ese mensaje, la justificación por la fe. No muy poco escuchan los púlpitos esto, ni la justificación por la fe. Siempre se estudia ese tema y es así, ¿no? El primero lleva al segundo, del segundo al tercero y hay que proclamar que quién es la gran Babilonia y que cómo viene la marca y que hay de aquel que se deje marcar. Entonces uno le enseña a la gente que viene esa ley dominical y que entonces de una vez entra, cree uno el punto focal es el sábado. Pero yo pienso que ha sido eso, que fue quitado el tema, fue quitado esa parte esencial de enseñarnos que es primero Jesús. Si se nos hubiese enseñado, por ejemplo, el hermano Tommy, que enseñaba también, usted no hubiera predicado como predicaba. Usted predicó posiblemente lo que también escuchó en alguna vez de pronto de niño. Entonces, para mí esto es consecuencia de haber, por ejemplo, perseguido a esos dos hermanos, de haberlos sacado, de haber hecho al enemigo lo que quiso también dentro de la iglesia en ese entonces. Por eso es que estamos todavía como ciegos. Yo siento así, estamos ciegos todavía, muchas cosas de los temas de Quiero la palabra. agregarle algo más de lo que Doris dice, porque digamos, cuando Jesús venga, yo no le voy a poder decir solo a Jesús, oiga, Señor, es que la iglesia no me preparó. Hay que agregarle otra parte que nos compete más importante a nosotros. Una vez llegamos a ese mensaje, debimos en su momento, y todos decimos, no, pero es que como me enseñaron, no, hermanos, de cierta manera eso es excusar algo de mi condición. Debimos cada uno, y por eso es el menester que el Señor dice, escudriñar las escrituras, no en grupo. O sea, después de que se tiene esto, ustedes deben ir a seguir estudiando en la casa. Y que los ejemplos quedaron aquí en la Biblia, como lo que estaba contando de los discípulos. Y no hay nada nuevo bajo el sol, todo se repite. El Señor va a llamar a cuentas a cada uno de nosotros. Así la iglesia no lo haya dicho, pero la palabra está y nadie en otra generación pasada tuvo toda la información que tenemos hoy en día en nuestra mano. Tenemos todos los libros de espíritu de profecía. Tenemos la Biblia como en otro tiempo quizás tampoco ni se tuvo. Tenemos tiempo para pasar más tiempo con Jesús. Y ponernos a cuenta con Él. ¿Puedo Y a la decir algo? iglesia, sí, espera un momento. Y a la iglesia, en su momento, y el Señor llamará cuentas, porque pues tenemos que tener cuidado también de hablar de la iglesia. Lo hicieron, pero pues esa es la niña de sus ojos. El Señor es el único que se encargará de generar juicios para ellos. Por lo pronto, si el Señor nos ha permitido, porque Él desea, esto no lo está haciendo solo con nosotros, con varios grupos. Hasta yo creo que entre la iglesia, no lo sé, yo no soy Dios. Pero es nuestro deber ahora de poder ir y hablar con el hermanito, con el otro hermanito, todo lo que el Señor nos ha enseñado, pero llevarlos a estudiar cada uno las escrituras. Y que ustedes, hermanos, no se queden con lo que está acá. Ustedes mismos vayan y pasen tiempo con Jesús leyendo, porque después todos esos libros y todo eso nos los van a quitar. Y no va a haber excusa. Ahora sí, qué pena. Ana Carito. Que esta mañana yo leía Ezequiel
7 que se titula El fin viene. Y yo, o sea, con todo lo que hemos aprendido hoy, yo me ponía a pensar que lo único firme es que nosotros conozcamos más de Dios y de Jesús por medio de la Biblia, pues porque es su palabra y es la única manera de conocer de Él y de alimentar nuestra fe y nuestro conocimiento, ¿sí? Y yo decía, pero yo ahorita que, mejor dicho, todos hablaban, y yo hacía o yo pensaba que, pues en ese capítulo dice que ahora vendrá el furor y que nos juzgará según nuestros caminos y nos pondrá sobre nosotros todas nuestras abominaciones. Y yo le dije esta mañana a Dios cuando leía eso y a Jesús, yo le dije, Dios mío, no, o sea, por favor, ayúdame a estar limpia, ayúdame, porque, o sea, uno a veces cae en esa, no sé si es incredulidad o en decir, ¿será que yo sí voy a poder? ¿Será que yo sí estoy listo? Pero como decía ahorita la hermana Alcira y bueno, todos han dicho, o sea, lo único que nosotros tenemos que trabajar por ahora, que es el juicio de los vivos, es trabajar en estar a cuentas con Dios y con Jesús. Yo me puse a leer que era abominación y eso es, o sea, esa palabra me aterró porque es aparte de pecados, son cosas muy malas que uno pudo haber cometido. Y acá decía como que, o sea, como que se expresa tanto la ira de Dios sobre el pecado que decía, mi ojo no te perdonará ni tendré misericordia. Según tus caminos pondré sobre ti y en medio de ti estarán todas tus abominaciones y sabréis que yo soy Jehová el que castiga. Y yo decía, con todo que esto vemos del mensaje de los tres ángeles y llegar al, digamos, como a la tercera etapa de decir, acá están los malos y acá están los buenos, los que tienen la fe de Jesús. Y yo decía, Dios mío, me falta mucho y yo me siento como tan, no sé cómo decirlo, como Dios, ¿por qué fijas tú su mirada en mí y tú nos muestras todo esto? Es porque de alguna manera otros somos valiosos para Él. Y eso es lo que más fuerza nos tiene que dar para seguir en esta lucha, para poder glorificarlo a Él y para poder no caer en confusión. Gracias. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, hermanos, Carito. No nos llamó porque fuéramos los mejores. Nos llamó por ser lo más pequeñito, poquito, indigno. Así siempre ha trabajado el Señor, hermanos. Es una lección de humildad. Quiero contar algo que decía un pastor, esa anécdota muy bonita. Ya que Tommy está hablando de eso tan bonito, decía este pastor, un día Dios llamó a sus ángeles y le dijo, necesito de alguien que nadie dé un peso por esa persona, que todos la hayan desechado, que sea la escoria para muchos que se consideran mejor. Esa es la persona que yo necesito. Tráigamela porque con esa persona es con la que yo voy a trabajar. Y un día, dijo ese pastor, pasó eso en mi vida. Y nadie daba un peso por mí. Nadie creía en mí. Y quizás para los demás, en medio en el que crecí, era una escoria. Pero si hubo alguien que para él yo fui especial. Y me llamó a pesar de que nadie daba un peso por mí. Y eso hizo el Señor con cada uno en nuestra vida. Por eso debemos adorarlo, porque Él hizo los cielos y la tierra.
Él es nuestro creador y nuestro redentor. Amén. 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 Hermanos, oremos. Que ojalá hayan muchas lágrimas mientras leemos todos estos escritos, porque es el Espíritu Santo trabajando en nosotros. Deje trabajar al Espíritu Santo, hermanos. Vamos a orar. ¿Alguien quisiera despedirnos en oración? En la tarde, si la voluntad de Dios, seguimos. Bueno, hermanos, entonces pongámonos de rodillas, los que podamos, los que el Señor les disponga en su corazón, y entreguemos nuestro corazón a nuestro Dios. Oremos. Bendito Dios, alabado y glorificado sea, Señor. Gracias por darnos esta mañana. Gracias por poder compartir contigo, por poder aprender, Señor, de tantas cosas. Y bueno, Señor, por tocar corazones. Nos entristece, pero también nos alegra, Señor, que de manera amorosa tú toques nuestros corazones. Vemos cómo podemos expresarlo aquí y sabemos que es porque tú, Señor, haces esa obra maravillosa en cada uno de nosotros. Te damos las gracias, Señor Jesús, por esta mañana tan linda, por esta mañana de sábado tan fructífera para nuestra vida, para seguir este camino que a veces nos parece, Señor, tan difícil, tan pesado, que a veces no somos capaces de resistir, Señor, el enemigo en tantas ocasiones que perdemos como la fe, como el creer, Señor, y sabemos que te necesitamos, Señor, que te necesitamos y que solo tú, oh Dios del cielo, puede darnos esa luz, esa sabiduría para poder seguir. Gracias por darnos el aprendizaje de esta mañana. Gracias por haber, Señor, permitido llegar al grupo a todos nuestros hermanos y hermanas a escuchar de ti, Señor, de todo lo que tú habías preparado para este día para nosotros, porque sabemos que tú lo has dispuesto, Señor, y así se cumplió tal vez en nuestras vidas, en esta mañana de hoy. También, Señor, darte infinitas gracias porque solo tú, Señor, puedes poner en nuestros corazones buscarte, porque como seres humanos llenos de pecado y de cosas que nos gustan más que las cosas celestiales, tú con amor nos traes, Señor, a escuchar de tu amor, de tu palabra, de todo lo que necesitamos saber para ir poniendo más grande nuestra fe, seguramente, Señor, y solo porque tú lo permites, Señor, y te damos infinitas gracias por ese, Señor, por estos momentos que tú nos regalas y por todo lo que podemos aprender, por todo lo que tú dispones en nuestras vidas. Bendice cada uno de los hermanos, dales un feliz, tranquilo y saludable almuerzo, que puedan compartir en familia, que puedan, Señor, estrechar cada día más los lazos de amor en cada uno de los hogares que estamos aquí representados, que te invitemos a ti, Señor, a seguir disfrutando de este santo sábado. Bendito Dios, guárdanos y bendícenos. Todo te lo rogamos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.